En la gala benéfica más exclusiva de la ciudad, mi madrastra y sus amigas se rieron mientras servía champán con un uniforme manchado. No sabían que era la dueña del hotel. Era la dueña de la organización benéfica. Era la dueña de todo. Y en 10 minutos, estaba a punto de destruirlos a todos frente a 500 testigos. Lo que estás a punto de escuchar te impactará profundamente. Antes de empezar, suscríbete porque esta venganza está tan perfectamente ejecutada que querrás verla 2 veces. Créeme, el final te dejará sin palabras. Ahora, déjame llevarte a esa noche y explicarte cómo llegué allí. Mi nombre es Audrey Harrington, aunque durante los últimos 7 años he estado viviendo como si no mereciera ese nombre. Tengo 28 años y vivo en lo que solía ser la mansión de mi madre. Fíjate que dije solía ser porque, aunque técnicamente todavía vivo allí, hace mucho que no la siento como mía. No desde que mi madrastra Patricia se mudó y convirtió mi vida en una pesadilla. Déjame llevarte al pasado para que entiendas cómo terminé sirviendo bebidas en una gala benéfica con un uniforme de camarera manchado y una fortuna oculta en activos. Mi madre, Catherine Harrington, murió hace 7 años cuando yo tenía 21. Al menos eso es lo que todos creían. Un trágico accidente de coche, dijeron, una falla en los frenos en una noche lluviosa. Mi padre, Gerald, estaba devastado. Yo estaba destrozada. Mamá no era solo mi madre. Era mi mejor amiga, mi mentora, mi mundo entero. A los 6 meses de su muerte, mi padre se casó con Patricia. Mirando hacia atrás ahora, veo lo calculado que fue todo. Patricia había sido la enfermera privada de mi madre durante sus últimos meses. Siempre estuvo ahí, siempre servicial, siempre consolando a mi afligido padre. Estaba demasiado paralizada por el dolor para ver lo que realmente estaba sucediendo. Patricia no solo se trajo a casa, trajo a sus 2 hijos adultos con ella. Caroline, que tenía 25 años en ese momento, una ex-reina de belleza con una vena cruel escondida detrás de su sonrisa perfecta. Y Jason, de 30 años, un hombre de negocios con gustos caros y secretos aún más caros. Al principio, todo parecía normal. Bueno, todo lo normal posible con una nueva familia viviendo de repente en casa. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Patricia empezó a insinuar que parecía deprimida, inestable. Convenció a mi padre de que necesitaba estructura, trabajo sencillo para mantener la mente ocupada. Mi padre, ahogado en su propio dolor y culpa, se creyó todo lo que ella decía. Pasé de ser la hija querida de Catherine Harrington a ser tratada como un caso de caridad en mi propia casa. En menos de 1 año, ya no comía en la mesa del comedor. Me habían trasladado de mi habitación de la infancia a lo que solía ser la habitación de invitados al final del pasillo. Mi ropa se volvió más sencilla, más gris. Patricia decía que los colores brillantes no eran apropiados para alguien en mi estado mental. Me convertí en su asistente personal, lo que en realidad significaba convertirme en su sirvienta. Les cocinaba, limpiaba sus habitaciones, les hacía los recados, y lo peor es que mi padre viajaba tanto por negocios que rara vez veía lo que pasaba. Cuando él estaba en casa, Patricia se portaba de maravilla. Era amable conmigo delante de él, preocupándose por mi bienestar. En cuanto se iba, se desprendía la máscara. Caroline me trataba como si fuera invisible a menos que necesitara algo. Tiraba la ropa sobre mi cama y esperaba que la lavara, planchara y la devolviera en cuestión de horas. Derramaba las cosas a propósito y me observaba mientras las limpiaba. Sus amigas creían que yo era la criada. Nunca olvidaré el día que una de ellas le preguntó a Patricia si tenía buenas referencias. Patricia simplemente sonrió y dijo, «Está aprendiendo». Jason era peor. Era cruel, frío y calculador. Me acorralaba en los pasillos y me recordaba que ya no valía nada, que debería estar agradecida de que me dejaran quedarme en casa. Una vez, cuando intenté plantarle cara, me empujó contra la pared y me dijo que si alguna vez causaba problemas, me haría la vida aún más miserable. Le creí.
Pero esto es lo que ninguna de ellas sabía. Este es el secreto que guardé durante 7 largos años. Mi madre no solo me dejó una casa ni dinero. Catherine Harrington no solo era rica. Era Catherine Harrington, de la familia Harrington. Su familia era dueña de Harrington Global, un conglomerado gigantesco que incluía hoteles, inmobiliarias y compañías farmacéuticas. El imperio valía $8.200 millones, y mi madre me dejó hasta el último centavo. Solo había una condición. Una cláusula del fideicomiso establecía que no podría acceder a la herencia hasta que cumpliera 28 años o me casara. Mi madre había incorporado esa protección al fideicomiso porque era inteligente. Sabía que dar dinero demasiado joven podía ser peligroso. Quería que yo creciera primero para comprender la responsabilidad. Lo que no previó fue morir tan joven. Lo que no sabía era que la mujer que contrató para cuidarla acabaría robándole a su marido y atormentando a su hija. Me enteré del fideicomiso 3 meses después de la muerte de mi madre. Su abogado, el señor Harrison, me contactó en secreto. Me lo explicó todo y me dijo que mi madre sospechaba que Patricia podía ser peligrosa. Mamá había visto algo en los ojos de Patricia, algo calculador. Por eso hizo que la confianza fuera férrea. Nadie podía tocarla excepto yo, y solo cuando alcanzara la edad adecuada. Durante 7 años, guardé ese secreto. Durante 7 años, soporté su crueldad, sabiendo que un día todo cambiaría. Y seré sincera, hubo noches en las que quise rendirme. Noches en las que lloré hasta quedarme dormida en esa pequeña habitación, preguntándome si sería lo suficientemente fuerte para aguantar hasta mi 28 cumpleaños. Pero cada vez que quería derrumbarme, pensaba en mi madre. Recordaba su fuerza, su bondad, su fe en la justicia, y aguantaba un día más. 3 meses antes de mi 28 cumpleaños, todo se intensificó. Patricia me llamó al comedor una noche. Toda la familia estaba allí sentada alrededor de la mesa como una versión retorcida de una cena familiar normal, solo que no me dieron asiento. Me quedé de pie al final de la mesa mientras comían. Patricia me sonrió, y supe de inmediato que algo terrible se avecinaba. Me anunció que tenía noticias maravillosas. Ella había arreglado mi matrimonio con Leonard Wagner, un socio de mi padre. Se me heló la sangre. Sabía quién era Leonard Wagner. Todos en nuestro círculo social lo sabían. Tenía 60 años, se había casado 4 veces y todas sus esposas habían muerto en circunstancias misteriosas o habían desaparecido. Corrían rumores oscuros sobre abusos y violencia, y Patricia quería que me casara con él. Me negué. Por primera vez en 7 años, miré a Patricia a los ojos y le dije, no. La bofetada fue tan rápida que no la vi venir. Patricia me dio un golpe en la cara delante de todos. Caroline se rió. Jason sonrió con suficiencia. Y mi padre, mi propio padre, no dijo nada. Simplemente bajó la mirada a su plato y siguió comiendo. Fue entonces cuando Patricia me contó el verdadero plan. Si no aceptaba casarme con Leonard, me echarían a la calle sin nada. Sin dinero, sin referencias, sin apoyo. Me dio una semana para decidir, una semana para elegir entre convertirme en la esposa de Leonard Wagner o quedarme sin hogar. Lo que Patricia no sabía era que mi cumpleaños número 28 era en exactamente una semana. Lo que no sabía era que llevaba meses planeando mi venganza. Y lo que definitivamente no sabía era que llevaba años reuniendo pruebas contra ella y sus hijos. Verán, 3 meses antes, había empezado a reunirme en secreto con el señor Harrison. Juntos, contratamos a un investigador privado. Lo que descubrimos superó cualquier imaginación. Patricia llevaba años robando a la empresa de mi padre. Al principio, pequeñas cantidades, luego sumas cada vez mayores. Se había llevado más de $3 millones. Caroline también había estado malversando fondos, usando su posición en el negocio de mi padre para desviar otro $1 millón. Y Jason estaba involucrado en apuestas ilegales y blanqueo de dinero.
Le debía a gente peligrosa más de $5 millones y había estado usando el negocio de mi padre para limpiar dinero sucio. Pero el peor descubrimiento, el que me hizo temblar las manos al leer el informe, fue sobre la muerte de mi madre. El investigador encontró registros hospitalarios que mostraban que alguien había manipulado el coche de mi madre. Habían cortado las líneas de freno deliberadamente, y Patricia, la enfermera de mi madre, quien tenía acceso a nuestro garaje y quien tenía todo que ganar con la muerte de mi madre, era la principal sospechosa. Mi madre no había muerto en un accidente. La habían asesinado, y yo iba a asegurarme de que todos lo supieran. La semana antes de mi cumpleaños fue la peor de mi vida. Patricia aumentó la presión. Leonard empezó a venir a casa, tratándome como si ya le perteneciera. Me tocaba la cintura cuando nadie miraba. Me susurraba cosas desagradables al oído. Una noche, me acorraló en la cocina y me enseñó una foto en su teléfono. Era una foto de moretones en los brazos de una mujer. Sonrió y dijo: mi última esposa aprendió a obedecerme. Tú también lo harás. Quise gritar. Quise correr. Pero en lugar de eso, sonreí débilmente y asentí porque sabía que en unos días todo cambiaría. Solo tenía que sobrevivir un poco más. 2 días antes de la gala, Caroline dio una fiesta en nuestra mansión. Me obligaron a servir bebidas a sus amigos. Todas eran hijas de familias adineradas, chicas con las que había crecido antes de que todo cambiara. No me reconocieron. O quizás sí y simplemente les dio igual. Caroline anunció a gritos que yo era su sirvienta y todas rieron. Una de sus amigas, una chica llamada Melissa, me preguntó si siquiera tenía ropa de verdad. Otra, Amanda, se tomó una selfie conmigo de fondo y la publicó en internet con un pie de foto burlándose de mi apariencia. Entonces Caroline hizo algo que debería haberme destrozado, pero que en cambio me reafirmó aún más. Derramó una copa entera de vino tinto sobre mi camisa blanca de camarera. No fue casualidad. Me miró fijamente a los ojos y lo hizo deliberadamente. Luego sonrió y dijo: «Limpialo, Audrey. Para eso sirves». Esa noche fui a mi habitación y saqué mi teléfono. Revisé todas las pruebas que habíamos reunido: extractos bancarios, grabaciones, fotografías, informes policiales. Todo estaba listo. En 2 días, en la gala benéfica frente a 500 miembros de la élite de la ciudad, iba a destruirlos. No solo derrotarlos, sino destruirlos por completo. La mañana de la gala, Patricia me dijo que no asistiría como invitada. Había organizado que trabajara como camarera. Me dio un uniforme gris con un delantal blanco y me dijo que me asegurara de llevar el pelo recogido. Quería que pareciera lo más simple y olvidable posible. Quería que me humillaran delante de todos los que importaban. Acepté el uniforme sin discutir. Incluso le di las gracias, lo que la hizo sonreír con satisfacción. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos lo sabía. La gala se celebraba en el Hotel Grand Regency, el recinto más prestigioso de la ciudad. Al llegar por la entrada de servicio con mi uniforme de camarera, ese vestido gris barato y el delantal blanco, me permití una pequeña sonrisa porque el Grand Regency era mío. Gracias al fideicomiso de mi madre, gracias a Harrington Global, era dueña de todo el edificio. Cada araña de cristal, cada columna de mármol, cada pieza de plata con la que serviría. Todo era mío. El salón de baile era impresionante. 500 invitados con vestidos de diseñador y smokings caros. Todos los que eran importantes en nuestra ciudad estaban allí. Políticos, famosos, magnates, miembros de la alta sociedad y yo, invisible con mi uniforme gris, con bandejas de champán y aperitivos. Vi a Patricia casi de inmediato. Llevaba un impresionante vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que los coches de la mayoría. Estaba rodeada de sus amigas, las esposas de magnates del petróleo, magnates de la moda y políticos. Margaret, Diane y Susan, 3 mujeres que conocieron a mi madre, asistieron a su funeral y ahora reían con la mujer que la mató. Patricia me vio con una bandeja de champán. Gritó en voz alta:
asegurándose de que todos los que estaban cerca pudieran oírla. «Ay, Audrey, ven a servirnos». Me acerqué con la bandeja, cabizbajo, interpretando mi papel a la perfección. Patricia me presentó a sus amigas. «Señoras, esta es mi hijastra, Audrey». Quería sentirse útil esta noche, así que le dimos un trabajo. Las risas que siguieron fueron como cuchillos. Margaret comentó algo sobre lo caritativo que era. Diane comentó sobre mi uniforme. Entonces Patricia, con esa sonrisa cruel que también me había acostumbrado, cogió una copa de champán de mi bandeja y la dejó caer deliberadamente. La copa se hizo añicos a mis pies, y el champán me salpicó los zapatos y las piernas. «¡Ay, qué torpeza!», dijo Patricia, con la voz llena de falsa preocupación. «Limpia eso, por favor». Me arrodillé justo delante de todos con un paño, limpiando el champán mientras ellos, de pie encima de mí, reían. La gente a nuestro alrededor se detuvo a mirarnos y susurrar. Escuché sus comentarios. ¿De verdad es su hijastra? ¡Qué vergüenza! Pobrecita. Pero mientras estaba arrodillada en el suelo de mármol limpiando el desastre de Patricia, miré mi reloj. Eran las 8:30. En 30 minutos, cumpliría 28. En 30 minutos, todo cambiaría. Caroline me encontró unos 20 minutos después. Estaba con su grupo de amigas de siempre, todas vestidas con vestidos de diseñador, todas con cócteles. Me llamó para que trajera más aperitivos. Mientras me inclinaba con la bandeja, Caroline se tomó una selfie. Me veía al fondo, sirviéndole claramente. Lo publicó inmediatamente en sus redes sociales con un pie de foto que decía: «Hasta Cenicienta servía en los bailes. Almohadilla gala benéfica, almohadilla conozco tu lugar». Sus amigas estallaron en carcajadas. Me enseñaron el teléfono, asegurándose de que viera los cientos de me gusta y comentarios burlones que ya estaban llegando. Caroline me miró con gran satisfacción y dijo: «Mira, eres famosa». Sonreí débilmente y le dije: «Muy lista, Caroline». Lo que no vio fue el fuego que ardía en mis ojos. La cena se anunció a las 8:45. Todos ocuparon sus asientos en mesas redondas decoradas con rosas blancas y velas doradas. Seguí sirviendo, moviéndome entre mesas con botellas de vino y jarras de agua. Mi familia se sentó en la mesa VIP cerca del escenario. Patricia, papá, Caroline, Jason y luego Leonard llegaron con un retraso elegante y claramente borrachos. Se sentó junto a Patricia y enseguida me agarró del brazo mientras servía el vino. «Ahí está mi futura esposa», anunció en voz alta. Toda la mesa se quedó en silencio. Papá parecía incómodo, pero no dijo nada. Patricia sonrió de satisfacción. «Sí, anunciaremos su compromiso esta noche». Leonard me sentó en su regazo delante de todos. Estaba mortificada, luchando por soltarme sin armar un escándalo. Me susurró al oído, pero lo suficientemente alto para que otros lo oyeran: «Deja de forcejear. Ahora eres mía». La mesa estalló en carcajadas. Caroline lo estaba grabando con su teléfono. Jason sonrió con suficiencia y dijo: «Mejor acostúmbrate, hermana». Finalmente logré soltarme y prácticamente corrí hacia el pasillo de servicio. Detrás de mí, podía oír sus risas resonando por el salón de baile. En el pasillo de servicio, temblaba de rabia y humillación. Una camarera mayor llamada Betty me encontró y me preguntó si estaba bien. Tenía una mirada amable y había sido amable conmigo toda la noche. Miré mi reloj. 8:57, 3 minutos. Le sonreí a Betty entre lágrimas y le dije: «En 3 minutos, todo cambia». Parecía confundida, pero no le di explicaciones. Fui al baño de personal y saqué una bolsa que había escondido ese mismo día. Dentro había un impresionante vestido color champán que había pertenecido a mi madre. Joyas de diamantes de la colección de la familia Harrington valoradas en millones de dólares. Maquillaje profesional, todo lo que necesitaba. Me transformé por completo.
Me solté el pelo de ese moño apretado y severo. Cayó en ondas sobre mis hombros, como solía hacerlo mi madre. Me maquillé con cuidado, resaltando rasgos que habían estado ocultos durante años. Me puse el vestido y me quedaba perfecto. Las joyas brillaban bajo las luces del baño. Me miré al espejo y, por primera vez en 7 años, no vi a la sirvienta destrozada. Vi a la hija de Catherine Harrington. Vi al director ejecutivo de un imperio de 8.200 millones. Vi a alguien poderoso. Revisé mi teléfono. Exactamente las 9. ¡Feliz cumpleaños! Cuando regresé al salón, todo se detuvo. Esta vez no entré por la entrada de servicio. Crucé las puertas principales, las reservadas para los invitados VIP. Toda la sala se giró para mirar. 500 personas en un silencio atónito. Oí jadeos entre la multitud. La gente susurraba. ¿Quién es? Es guapísima. ¿Es Audrey Harrington? Caminé despacio y con confianza por el pasillo central hacia el escenario. Patricia palideció como un papel. Caroline se quedó boquiabierta. Jason parecía confundido y luego aterrorizado. Mi padre abrió los ojos de par en par, sorprendido, porque en ese momento me veía exactamente igual que mi madre a mi edad. Leonard se derramó la bebida encima. Llegué al escenario donde Patricia estaba a punto de hacer su anuncio. Le quité el micrófono de la mano temblorosa. La sala quedó en completo silencio. Se podía oír caer un alfiler. Hola a todos, dije con voz clara y firme. Soy Audrey Harrington y tengo algo que decirles. Miré mi teléfono a propósito, para mostrarles la hora a todos. Exactamente a las 9 de esta noche, cumplí 28 años. Murmullos confusos se extendieron entre la multitud, lo que significa que, según el testamento de mi difunta madre, Catherine Harrington, ahora soy el único propietario y director ejecutivo de Harrington Global. La sala estalló en exclamaciones y jadeos de asombro. Patricia gritó, «Eso es imposible». Le sonreí con frialdad. «¿De verdad, Patricia?». Le preguntamos a mi abogado. El señor Harrison salió de donde había estado esperando entre la multitud. Se unió a mí en el escenario con documentos en la mano. «Puedo confirmar», anunció a la sala, «que Audrey Harrington es la heredera legal del patrimonio de Harrington. A partir de las 9 de esta noche, el fideicomiso se ha activado. Ahora controla todos los activos de Harrington Global». Me giré para dirigirme a la multitud atónita. «Eso incluye este hotel, el Grand Regency. Es mío». Más exclamaciones. «El centro médico Harrington que muchos de ustedes apoyan. Mío». Hice una pausa para que suene. «Harrington Pharmaceuticals. Mío». Miré directamente a Patricia y a la organización benéfica. «Todos ustedes están donando esta noche. La fundé hace 6 meses en nombre de mi madre». Patricia intentó hablar, pero la interrumpí. «Pero eso no es todo lo que quiero compartir con ustedes esta noche». Las grandes pantallas del salón, que mostraban elegantes fotos de la organización benéfica, de repente se iluminaron con diferentes imágenes. Extractos bancarios, registros de transferencias. Verán, Patricia ha estado robando de la empresa de mi padre más de $3 millones en los últimos 5 años. Las pantallas mostraban cada transacción, cada firma falsificada, cada centavo robado. El rostro de mi padre mostró conmoción y luego rabia. Agarró el brazo de Patricia. Pero no había terminado. «Y Caroline, mi querida hermana». El rostro de Caroline palideció y se puso rojo. Aparecieron imágenes de documentos falsificados en las pantallas. También han estado malversando fondos de la empresa de mi padre. Otros $1,2 millones. Caroline gritó que no podía probarlo. Pero 3 agentes del FBI se adelantaron desde donde habían estado esperando. Entre la multitud. Agentes que yo había dispuesto que estuvieran allí. «Oh, puedo probarlo. Caroline. Estos agentes federales pueden confirmarlo todo». El rostro de Caroline se desmoronó al darse cuenta de la realidad.
Pero aún no había terminado. Y Jason, mi cruel hermano. Empezaron a reproducirse vídeos en las pantallas. Casas de juego clandestinas, partidas de póker ilegales, dinero cambiando de manos. Le debes $5 millones a la familia criminal Romano. Y has estado blanqueando dinero a través del negocio de mi padre para intentar pagarles. Jason intentó correr. De hecho, se levantó e intentó salir corriendo, pero los guardias de seguridad que había contratado bloquearon todas las puertas. Estaba atrapado. Los agentes del FBI se acercaron a él con las esposas listas. Pero a la persona a la que realmente quiero dirigirme, dije, bajando la voz, más peligrosa, eres tú, Patricia. Las pantallas cambiaron de nuevo. Registros hospitalarios, informes policiales, documentos de la investigación. Hace 7 años, mi madre murió en lo que todos creyeron que fue un accidente de coche. Pero estos registros muestran que alguien manipuló su coche la noche en que murió. La habitación quedó en completo silencio. Se podía sentir el horror extendiéndose entre la multitud. Patricia era la enfermera de mi madre. Tenía acceso a nuestra casa, a nuestro garaje y a estos registros telefónicos. Demostrar que tenía una aventura con mi padre mientras mi madre aún vivía. Mi padre emitió un sonido ahogado. Realmente no sabía nada de la aventura. Pero aquí está la verdadera prueba. Reproduje una grabación de audio. La voz de Patricia se oía nítida por los altavoces. Hablaba con un tal señor Cole, comentando lo necesaria que era la muerte de Catherine y cómo solo debían esperar a que expirara el fideicomiso. La sala se convirtió en un caos. La gente gritaba, lloraba y se alejaba de Patricia horrorizada. Los agentes de policía con los que me había coordinado se movían entre la multitud. Patricia gritaba que mentía, que todo era falso, que estaba loca. Pero la evidencia era abrumadora e innegable. Estaba esposada allí mismo en el escenario, todavía con su vestido rojo de diseñador. Mocosa desagradecida, me gritó mientras se la llevaban. Te di un hogar. Me incliné hacia ella y le susurré para que solo ella pudiera oír. No me diste nada. Me quitaste a mi madre. Ahora te lo voy a quitar todo. Caroline fue la siguiente en ser arrestada por malversación de fondos y fraude. Lloraba, con el maquillaje corrido por la cara, rogándole a su padre que la ayudara, pero él se dio la vuelta. Ni siquiera podía mirarla. Jason ya estaba esposado, siendo llevado afuera acusado de lavado de dinero y crimen organizado. No dijo ni una palabra. Por primera vez en su vida, Jason no tenía nada cruel que decir. Entonces grité, Leonard Wagner, ni te atrevas a intentar irte. Leonard había estado intentando escabullirse sigilosamente entre la multitud. La policía lo detuvo en la puerta. El señor Wagner es buscado en 3 estados por violencia doméstica, y su última esposa no lo abandonó sin más. Encontramos su cuerpo enterrado en su propiedad hace 3 meses. La multitud se quedó sin aliento cuando arrestaron a Leonard por asesinato. En menos de 10 minutos, los había destruido a todos. Frente a 500 testigos, había expuesto cada crimen, cada crueldad, cada maldad que habían hecho. Y se sintió como si se hiciera justicia. Sentí que mi madre finalmente estaba recibiendo la verdad que merecía. Pero había una persona más a la que dirigirme. Mi padre se acercó lentamente. Lloraba, con lágrimas corriendo por su rostro. Audrey, susurró. No lo sabía. Te juro que no sabía nada de esto. Lo miré un buen rato. Este hombre que me había hecho sufrir durante 7 años. Este hombre que había sido demasiado débil para proteger a su propia hija. No quería saberlo, dije con frialdad. La dejaste abusar de mí durante 7 años. Me dejaste ser sirviente en la casa de mi madre. Cayó de rodillas allí mismo, delante de todos. Lo siento mucho. Fui débil. Extrañé mucho a tu madre y simplemente te fallé. Le entregué un documento. Es una orden de alejamiento. No puedes acercarte a ninguna propiedad de Harrington.
También estás despedido de tu puesto en la empresa de mamá. Su rostro se desmoronó. Pero no voy a presentar cargos en tu contra. Fuiste manipulado, pero también fuiste un cobarde. Ahora tendrás que vivir con eso. Me alejé de él sin mirar atrás. Regresé al micrófono y me dirigí a la conmocionada multitud una última vez. Damas y caballeros, me disculpo por el drama de esta noche, pero algunas verdades deben decirse públicamente. Mi madre, Catherine Harrington, construyó un imperio basado en la bondad y la integridad. Creía en ayudar a los que no tenían voz. Esta noche, me comprometo a donar $50 millones para establecer la Fundación Catherine Harrington. Ayudará a víctimas de abuso, huérfanos y mujeres que escapan de situaciones peligrosas. La multitud estalló en aplausos. Empezó despacio y luego se convirtió en una ovación de pie. 500 personas de pie aplaudieron a la chica que acababan de ver sirviendo bebidas hacía una hora. Y la mujer que vieron sirviendo champán esta noche, era yo experimentando lo que mucha gente enfrenta a diario. Humillación, impotencia, invisibilidad. Nunca lo olvidaré y usaré todos los recursos a mi alcance para luchar contra ello. El aplauso fue ensordecedor. La gente lloraba, conmovida por todo lo que había presenciado. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de defender a todos los que alguna vez se habían sentido menospreciados. Eso fue hace 6 meses. Hoy soy el director ejecutivo de Harrington Global. Trabajo 80 horas a la semana, pero disfruto cada minuto. Patricia cumple 20 años de prisión por conspiración para cometer asesinato. Caroline recibió 7 años por malversación de fondos. Jason recibió 15 años por lavado de dinero y crimen organizado. Y Leonard cumple cadena perpetua sin libertad condicional por asesinar a su exesposa. Encontré pruebas que lo vinculan con otras 2 desapariciones. Mi padre vive solo ahora en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Lo veo una vez al mes. Nuestra relación es complicada y probablemente siempre lo será, pero él está en terapia intentando convertirse en el hombre del que mi madre se enamoró. Aún no lo he perdonado. No sé si algún día lo haré del todo, pero le estoy dando la oportunidad de recuperar una pequeña parte de mi respeto. La Fundación Catherine Harrington ha ayudado a más de 5,000 mujeres a escapar de situaciones de abuso. Hemos abierto 3 refugios y financiado 2 docenas de programas. La mansión donde sufrí durante 7 años. La doné para que se convirtiera en un centro de recuperación. Para víctimas de trauma. Ahora vivo en un hermoso pero modesto ático. Sin sirvientes, sin pretensiones, solo yo y el imperio que construyó mi madre. A veces todavía uso vestidos grises y me recojo el pelo en un moño. No porque alguien me obligue, sino porque nunca quiero olvidar de dónde vengo. Nunca quiero olvidar lo que se sentía ser invisible, ser tratada como nada. Porque ese recuerdo me mantiene, con los pies en la tierra. Me mantiene luchando por las personas que aún viven esa pesadilla. La gente me pregunta todo el tiempo si me arrepiento de esos 7 años de sufrimiento. La respuesta siempre es no. Porque ese sufrimiento me enseñó empatía. La humillación me enseñó humildad. La injusticia me enseñó a luchar. Patricia pensó que quebrarme me haría débil. En cambio, me hizo inquebrantable. Así que a cualquiera que esté siendo tratado como si no fuera nada, quiero que escuche esto. Las personas que se ríen de ti, que se burlan de ti, que intentan hacerte sentir pequeño, lo hacen porque temen en quien podrías convertirte. Tu hora llegará. La mía llegó en una gala benéfica donde serví champán a la mujer que mató a mi madre. ¿Dónde estará la tuya? ¿Cuándo dejarás de aceptar su crueldad y empezarás a reclamar tu poder? Se rieron cuando fregué sus pisos. Se burlaron cuando les serví champán. Pero yo reí el último cuando era dueño del edificio en el que estaban, de la organización benéfica que apoyaban y de la verdad que intentaron ocultar. Recuerda que la próxima vez que alguien intente hacerte sentir menos de lo que eres, la persona que vierte el café podría ser el dueño de toda la compañía de café.
El sirviente del vestido gris podría ser un multimillonario disfrazado. Trata a todos con respeto y dignidad porque nunca sabes realmente quiénes son ni en qué son capaces de convertirse. Mi madre solía decirme que la justicia demorada no es justicia negada. Tenía razón. Tardó 7 años, pero la justicia finalmente llegó. Y fue más dulce de lo que podría haber imaginado. No porque los destruí, aunque eso fue satisfactorio, sino porque al destruirlos, me liberé. Me convertí en quien mi madre siempre supo que podía ser. Fuerte, poderosa, inquebrantable, y eso, más que cualquier cantidad de dinero, más que cualquier venganza, es lo que realmente importa. Se rieron cuando renunció, pero su oculto pasado multimillonario les borró la sonrisa de la cara. Y ahora está cambiando el mundo. Si esta historia te dio escalofríos, dale a me gusta ahora mismo. Suscríbete porque la historia de la próxima semana es aún más loca. Y deja un comentario diciéndome qué le habrías hecho a Patricia. ¿Habrías mostrado piedad? Quiero saber qué piensas. Nos vemos en la próxima. 1. Y recuerda, trata a todos con respeto. Nunca se sabe quiénes son realmente ni qué imperio esconden.